buen día, Marcelo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bueno, agradecerles la oportunidad de poder llegar con mi mensaje a una de las principales ciudades de Santiago del Estero, teniendo en cuenta que tuve la oportunidad hace poquitos días de estar en la capital provincial, pero bueno, lamentablemente no me pude llegar a otras localidades como es el caso de Frías. La verdad que para nosotros hubiese sido bueno conocerlo, poder tratarlo personalmente y que conozca nuestros Frías, que vea qué necesidades tiene, porque así quizás es mucho más fácil la labor de un funcionario, ¿no? Santiago hoy, no sé cómo lo vio usted, para nosotros Santiago está cambiando. No son quizás todos los cambios que quisiéramos para nuestro Santiago, pero bueno, estamos tratando de adaptarnos a este mundo moderno. Santiago también lo está haciendo. Y en las ciudades grandes como la capital, nuestra capital, se ve un progreso, ¿no? Pero el interior es otra cosa. Así es que ojalá que en algún Entiendo, sí, sí. momento pueda tener la oportunidad de venir y conocer el Santiago profundo. No va a faltar oportunidad, seguro que sí. Marcelo, cuéntenos por favor, desde su mirada, ¿cómo ve esta realidad en la parte económica, sobre todo, que es su profesión, ¿no? Bueno, a ver, a veces se vuelcan distintas cifras sobre la situación económica y financiera de la Argentina, pero yo creo que hoy nos hemos enterado del dato más importante y contundente que tenemos que tener en cuenta para juzgar la realidad argentina. Eh, lo que sabemos, ¿no es cierto?, a partir de las informaciones de hoy, es que el porcentaje de argentinos que son pobres subió del 34 a casi el 39% en el último año, sumando 2 millones de nuevos pobres. Esto, digamos, es un dato concluyente en el sentido de a dónde se orienta la actual política económica y social, porque es indudable que este aumento de la pobreza, es decir, esta situación donde llegamos a casi un 40% de argentinos pobres, no involucra simplemente a la persona que no tiene trabajo, sino que engloba a muchísimos trabajadores que, incluso estando en blanco o teniendo un sueldo regular, ¿no es cierto?, todos los meses, no alcanza la condición, la llamada línea de pobreza, la posibilidad de superar, ¿no es cierto?, esa situación de empobrecimiento. Entonces, bueno, a esto hay que agregarle que cuando pensamos en la niñez, el 55% de ella se encuentra hoy, ¿no es cierto?, en la condición de pobreza. Viendo lo que ocurre cotidianamente nos explicamos esta realidad, porque efectivamente con una inflación del 6-7% mensual y salarios que siempre corren por detrás de la inflación, y luego con una elevadísima precarización laboral, es decir, la existencia de trabajadores que de cara a esa inflación no tienen paritarias, no tienen convenio, trabajan con contratos a término o a veces extendiendo una factura como monotributistas. Bueno, la condición laboral y social de todo ello se va deteriorando todo el tiempo. Ahora, tomando esta realidad y viendo lo que se dice en la campaña electoral, bueno, no es esta la preocupación indudablemente de los llamados candidatos principales,
¿no es cierto?, los 3 o 4 candidatos que parecen concitar, ¿no es cierto?, el interés, al menos de los medios de comunicación, no sabemos si también del público. Cuando los escuchamos, bueno, da la impresión que si les toca gobernar, o si ya lo están haciendo ahora, como ocurre con el candidato oficial, no van a hacer sino agravar esta situación de descenso salarial, descenso de las condiciones de vida. Esto va a ocurrir, por ejemplo, si se lleva adelante lo que varios candidatos auguran, que es una reforma laboral, es decir, derogar indemnizaciones por despido, facilitar la rotación de trabajadores y sobre esa base tener a la clase trabajadora bajo una incertidumbre permanente. Bueno, en oposición a esa tentativa de degradar las condiciones de la clase trabajadora, ¿cuál es nuestra política? ¿Con qué bandera nosotros vamos a la campaña electoral? Bueno, vamos con la bandera de colocar como primera prioridad el salario, el derecho al trabajo y el trabajo con derechos, es decir, la defensa del derecho laboral, de que un salario básico realmente cubra las necesidades personales y familiares del trabajador, y por lo tanto se termine no solo la miseria salarial, sino también la realidad de quien debe trabajar 10 o 12 horas por día o tener 2 trabajos para poder completar un ingreso que le permita superar la línea de pobreza. Esta es la visión y, digamos, el punto que con más fuerza, con más importancia, nuestra lista, la de Política Obrera, bueno, interviene y coloca las cosas en esta campaña electoral. La verdad que mientras lo escuchaba, sí, estuve escuchando algunos spots publicitarios, mirando entrevistas a otros candidatos y por ahí, como así al pasar, deslizan esto de la reforma previsional, la reforma laboral, que traducido en lenguaje común para que lo entienda el ciudadano de a pie, es quitar derechos derechos existentes para los trabajadores y para cuando ya termina el ciclo laboral, para los jubilados, que vienen por eso, digamos, la derecha, entre otras cosas de las que vienen por eso, porque lo vi en los candidatos específicamente que tienen esa ideología. Y es como que la gente no sé si llega a comprender, porque no lo dicen claramente, lo dicen con eufemismos, lo dicen con un lenguaje que quizás no es cercano, no es comprensible para la persona que no tiene una instrucción completa. Entonces están confundiendo algunas personas, prometiendo, por ejemplo, ojo, esto también va acompañado desde una campaña desde los medios de comunicación que les son afines y que les dan lugar, que es constantemente generar ese odio hacia los planeros, hacia los que reciben subsidios del Estado, y es como que constantemente también observo ese discurso del que viene a achicar el Estado, a dejar de mantener vagos, para decirlo así en un lenguaje más vulgar, pero es el que usa la mayoría de la gente, ¿no? Y también vemos el desconocimiento de la mayoría de los ciudadanos acerca de lo que se hace con nuestros recursos, cómo se los explota, cómo se los saca del país, qué es lo que queda de ganancia para nuestra economía, que de eso muy pocos o casi ningún candidato o precandidato habla. Bueno, sí, a ver, comenzando por esto último que usted señalaba recién, sobre lo que ocurre con nuestros recursos. Piense usted que entre 2020 y 2022 la Argentina tuvo un saldo favorable de su balanza comercial
es decir, la diferencia entre lo que exportó, lo que le vendió al mundo y lo que le compró al mundo, del orden de los 40.000 millones de dólares. Y uno se pregunta, ¿dónde están esos 40.000 millones de dólares si el Banco Central está sin reservas o con reservas en rojo? Es decir, que quienes capturan esa exportación llevan adelante un proceso de salida de los recursos del país, de fuga de capitales. Mientras tanto, bueno, desde el punto de vista de lo que le ocurre a la población trabajadora, bueno, estaban estos datos que señalábamos antes. Pero me gustaría volver por un momento al tema de la precarización del trabajo, porque cuando efectivamente el trabajo se precariza, se trabaja en negro o se trabaja bajo modalidades de falso cuentapropismo, que es el caso de la persona que está en un trabajo en forma permanente, pero le pagan contra una factura, ¿no es cierto? Y lo transforman en un monotributista, encubriendo una relación laboral. Bueno, cuando ocurre todo eso, usted fíjese que no solo se precariza el trabajo, se precariza, por ejemplo, el acceso a la vivienda, porque una persona que no tiene estabilidad laboral, que no tiene relación de dependencia, le cuesta enormemente conseguir un alquiler. Ni qué decir de tomar un préstamo para comprar una vivienda, ¿no es cierto? Que en esas condiciones precarias está virtualmente inhabilitado. Lo mismo pasa con el acceso a la salud. La persona que está trabajando, digamos, en condiciones casi de trabajo en negro, bueno, termina recorriendo a un hospital público que además no solo está saturado por ese motivo de demanda, sino que además en muchas circunstancias en la Argentina no reciben los fondos necesarios para poder sostenerse, ni los trabajadores del propio hospital público están en las condiciones laborales y sociales que corresponderían. Si usted, digamos, sigue ese hilo conducto, se da cuenta que la precarización del trabajo conduce a una precarización general. Y bueno, Política Obrera ha decidido tomar esa bandera con mucha fuerza y llevar adelante, bueno, una movilización política y también en los sindicatos para poner fin a la precarización laboral, asegurar el trabajo con derechos, con aportes que aseguren la atención sanitaria, el derecho a la jubilación y también que el salario sea, digamos, un verdadero salario por jornada trabajada y no como ocurre hoy, donde existe un salario básico formal que representa una parte pequeña del salario total, que luego se conforma con adicionales sujetos al resultado, a la productividad, al presentismo, bueno, que establece con el trabajador una relación extorsiva, porque allí viene toda la cuestión de que, bueno, me siento mal, estoy enfermo, pero voy a trabajar igual porque no quiero perder el presentismo, duplico el ritmo de trabajo a costa de mi salud para no perder adicionales por productividad, o simplemente, como también ocurre, complemento un salario básico bajo con horas extras, trabajo los fines de semana. Bueno, estamos llevando a la liquidación no solamente de la vida o de la salud de trabajadores, sino también de su vida familiar. Entonces, bueno, todo esto hizo, digamos, que Política Obrera esté fuertemente empeñado en levantar esta cuestión, la lucha contra la precarización laboral y social, como un eje de su campaña.
Perfecto. La verdad que a medida que usted va tocando ciertos puntos, ciertos ítems, voy comprendiendo mucho de esta realidad que quizás en una ciudad chica como la nuestra ya se ve, ¿no? Pero no tanto como en las ciudades grandes. Eh, Conozco gente que tiene 2 hasta 3 trabajos y aún así a veces no llega a fin de mes. Claro, No tienen obra social porque trabajan por su cuenta, lo cual lo hace usuario de la salud pública. eh, y perfectamente lo que usted acaba de describir es una realidad que ya en las ciudades chicas como la nuestra se están comenzando a ver. Y en las ciudades grandes como la capital del país, y las más con más densidad poblacional como Córdoba, Rosario, estas realidades ya son cotidianas en nuestra gente. Y qué bueno que haya un partido que se haya enfocado en eso, que esté enfocado en eso, viendo cómo solucionar esa parte. Eh, Vez pasada, otra entrevistada que tuve, una candidata por el MST, nos decía que tenemos que empezar a votar en defensa propia. Y con lo que acabo de escuchar, es así. La verdad que es así. claro. Apagar las pantallas y empezar a mirar qué necesitamos para nuestro cotidiano y desde ahí escuchar las propuestas y ver cuál de los candidatos nos está proponiendo algo para mejorar eso, nuestra calidad de vida. Claro, yo creo que cuando se piensa en calidad de vida, indudablemente que esa calidad empieza por las condiciones y el modo a través del cual trabajamos, Ujú. porque finalmente ese es el momento más importante de nuestro día, de nuestra vida, es decir, la forma como nos procuramos el sustento, la forma como nos relacionamos con los demás. Y bueno, el trabajo sin derechos, el trabajo incierto, el trabajo sin cuidados sanitarios, como ocurre, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires con los trabajadores del subte, que están expuestos a sustancias cancerígenas. Bueno, todo eso no solamente deteriora el trabajo mismo, sino que luego esa realidad se transmite a toda la vida social. Yo le decía hace un ratito a un colega de ustedes en Formosa, que tuvo también la gentileza de llamarme, por ejemplo, el joven que está precarizado en el trabajo, muchas veces se ve obligado a dejar de estudiar, porque con horarios cambiantes, jornadas de 12 horas, incertidumbre en respecto de si sigue o no trabajando en el mismo lugar, bueno, todo eso se vuelve incompatible con la cursada de las materias. Es decir, vivo frecuentemente la situación del alumno que viene y me dice, mire, profe, ahora estoy trabajando en un local de comidas rápidas y los horarios que tengo, que son distintos cada día y que a veces cambian al antojo del patrón, me impiden venir a la facultad y cursar. Es decir, que con esos regímenes de trabajo precario le estamos cercenando a la juventud la posibilidad de formarse y de luchar por un futuro. Uh-huh. Fíjese usted hasta dónde llega esta cuestión que estamos desarrollando acá. Sí, 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 es muchísimo más profundo y tiene muchísimo más peso en cuestiones vitales, ¿no? Porque hasta ese joven quizás ni piensa en formar una familia, porque si no puede mantenerse solo, mucho menos Claro. traer hijos al mundo. Es una situación realmente muy de antivida, si le podemos decir, podemos poner algún nombre como para que el común de la gente lo pueda comprender. Exactamente, yo le diría antivida y también antifamilia, Uh-huh. porque esa rotación permanente en el trabajo y
los cambios horarios, digamos, al antojo del empleador, destruyen también la vida familiar. Sí, sí. Y luego nos preguntamos sobre fenómenos, ¿no es cierto?, absolutamente negativos, como es el de la droga. Uh-huh. Y bueno, hay que buscarlos en la angustia y en la incertidumbre que crea la precarización del trabajo. Naturalmente, no digo que no existan otros factores, pero este es un elemento muy importante que debemos considerar. Sí, por algo alguien conocido me dijo, el capitalismo es un sistema de muerte, porque de a poco te va llevando hacia las distintas formas de muerte. No te da tiempo a Bueno, nada, tenés que vivir trabajando, y es como que de a poco le vas encontrando más razón al estar transcurriendo por la vida, existiendo nada más en vez de vivir. bueno, su comentario me lleva a otros dos temas que nuestro partido Política Obrera le está dando una fuerte importancia. Cuando hablamos de la crisis humanitaria a la cual lleva la decadencia del capitalismo. Una es la crisis ambiental. Uh-huh. Estamos viviendo hoy, no solo en la Argentina, en el mundo, transformaciones verdaderamente aterradoras en el clima, en la elevación de la temperatura del conjunto del planeta. Bueno, situaciones que interpelan sobre la supervivencia de la vida humana. Es decir, el equilibrio, la relación entre la sociedad humana y la naturaleza, que ya era conflictiva, hoy se está volviendo incompatible, porque una economía fundada en el lucro capitalista, en el interés privado, conduce a la liquidación del agua en función de los intereses mineros, al calentamiento global, a las sequías y a los incendios recurrentes que tienen que ver, ¿no es cierto?, con esta elevación de la temperatura. Entonces, esa destrucción de la naturaleza reclama a gritos una transformación social y el desarrollo digamos, un orden social que restaure la armonía entre la sociedad y la naturaleza. Uh-huh. Como socialistas es un tema que indudablemente nos preocupa enormemente. Y la otra cuestión que hace a la liquidación de la vida humana hoy es la existencia de una guerra muy grave, que aunque se desarrolla por ahora en un solo escenario geográfico, que es Ucrania, participan en ella todas las potencias del mundo, prácticamente, y permanentemente con cruces relacionados con futuras amenazas nucleares. También en este caso, como resultado de intereses capitalistas. Entonces, estas cuestiones indudablemente también deben ser colocadas en la agenda política, aunque aparentemente las sintamos lejanas, pero indudablemente que la crisis ambiental no la sentimos lejanas de ningún modo. Si usted lo mira bien, hay como un hilo conductor, que es la agresión a la humanidad trabajadora, que es precarizada en el lugar de trabajo, degradada junto con el medio ambiente y finalmente colocada frente a la muerte y a la destrucción en el caso de la guerra. Sí, totalmente. Y una guerra que es visibilizada por los mismos intereses que la promueven, porque hay otros escenarios bélicos en el mundo que no tienen la difusión que tiene esta última guerra que se está batallando allá en Ucrania, ¿no? Hay claro. otras que están como que
no tienen la misma difusión, ¿no? Pero hay Claro, otros lo escenarios que de ocurre guerras. es que hoy los choques militares que se están produciendo en el mundo, como ocurre con los imanes, ¿no es cierto?, con los campos de fuerza, tienden a alinearse o articularse en torno de esta gran guerra que se está desenvolviendo en, en el espacio ucraniano. Por ejemplo, hace poco hubo un golpe militar en una nación de África, en Níger, Mm. en África Occidental. Bueno, es un conflicto que puede llegar ahora a propagarse seriamente, y los bloques que se están enfrentando de alguna manera tienden a reproducir los mismos bloques que se están enfrentando en la guerra de Ucrania con la OTAN. Entonces, bueno, a ver, todo esto conforma un panorama que exige la mayor atención y seriedad política, y plantea justamente la necesidad de superar a un sistema social, el capitalismo, que nos está conduciendo a la degradación laboral, a la destrucción del medio ambiente, a la guerra. Bueno, estas son las conclusiones que de alguna manera podemos sacar de todo esto que estamos mencionando, ¿no es cierto? Así es. Bueno, Marcelo, no sé cómo está usted de tiempo, no quiero abusar de su buena No, voluntad. está perfecto. Le agradezco mucho el llamado, la posibilidad de dirigirme a ustedes, saludar a compañeros de Política Obrera en Frías, que me imagino que deben estar escuchando el programa y que sé que están peleando con mucha fuerza en estas horas el voto. Y bueno, este diálogo que hemos tenido seguramente va a ayudar a que bueno, los ciudadanos de Frías y los trabajadores de esta ciudad puedan saber qué significa el voto a la lista 92 de Política Obrera. Perfecto, sí, acá me está acompañando Melisa Andrada, que es una de las referentes de política obrera en nuestra ciudad. Sí, sí. Muy tímida ella, no quiere hablar, y no conseguí con qué sobornarla para que hable, pero está acompañando acá. La próxima No hay vez. ningún problema. Yo le mando ahí un gran abrazo, y bueno, queda mi compromiso en algún momento, cuando vuelva a ir a Santiago, de acercarnos allí, seguramente para estar también ahí en el piso de la radio. Por favor, y bueno, venga con tiempo, así se queda y lo podemos llevar a pasear y que conozca la ciudad. Bueno, eso mejor todavía. ¿Y qué música le gusta? Me gusta, escucho de todo, digamos, en términos de música popular. Me gusta el tango, me gusta un poco el folclore, me gusta la música latinoamericana, así que soy bastante escucha, ¿no es cierto?, de la buena música popular. Bueno, entonces si viene un fin de semana y alguno de los chicos de acá que son autogestivos, nuestros folcloristas, sobre todo los más jóvenes, hoy por ejemplo va a haber una hermosa peña donde van a estar Seguro. hasta grupos de Catamarca, y jóvenes con mucho potencial, no solo en lo musical, algunos militan en algunos de los Muy bien. partidos políticos que hay acá, gente muy activa y muy sana también, y si coincide su visita con alguna de estas peñas, bueno, dese por invitado para disfrutar del buen Bueno, seguro. folclore que cultivamos También acá en Frías. de Frías me debería llevar allí recuerdo un bombo, ¿no? Claro, y bueno, vamos a ver si hacemos la Que, vaca y vamos a que Froilán, le dicen que encargamos son uno famosos. personalizado. Bueno, bueno. Les mando un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo para usted, las gracias por esta comunicación y bueno, que salga todo como lo espera, que su mensaje tan necesario en estos tiempos llegue hasta la gente y se convenza y ponga el voto
por su candidatura. Bueno, les agradezco mucho el llamado. Muy buenos días.